Ya. Buenas tardes, damos inicio a la sesión número 18 del grupo de estudio de Lógica para la Filosofía, el grupo de lectura de The Logical Manual de Volker Halbach. Estamos reunidos a leer el capítulo número 6 de Deducción Natural. Eh, Justo antes de comenzar a grabar estaba mencionando que vamos a realizar una sesión cortita porque hoy es viernes 31, es feriado. Entonces, primero que todo agradecer a los que están conectados. Ser feriado viernes a la hora. eh, es un compromiso por, por generar discusión, así que agradecido. Y nada, pues, quería mencionar antes de partir a leer el texto que este capítulo particular habla sobre la deducción natural como un rol dentro de la lógica. Y el trabajo es directamente un aporte de Kant. Sí, no sé cómo se pronunciará, sí, Gerard Gensen, esta es la página de Wikipedia en español. Le comentaba a Rodrigo que la página de Wikipedia en español es bien cortita, no tiene mucha información, pero la página en inglés de Wikipedia tiene harta referencia bibliográfica. Entonces están los trabajos creo que está en la Universidad de Continga, espero no equivocarme, yo leo poco y nada alemán. Eh, y eso, pues, pero ahí están, por aquí hay otro trabajo donde se ve la anotación que utilizaba el autor. Y entonces, si bien el trabajo, estamos leyendo un manual de lógica de Volker Halbach, este capítulo en particular tiene estrecha relación con el aporte que hizo este autor a la teoría de la demostración. Este autor es alemán. Ya, entonces comencemos a la lectura, dice. Un argumento válido no tiene. Bueno, ¿qué más comentar antes? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Con respecto quizá al ejercicio anterior, eh, solo mencionar que el último ejercicio era acerca de estructura infinita y finita. Entonces, el último tenía bueno, lo tengo aquí. Entonces, porque lo quiero recordar para que lo tengan a la vista pensando en lo que estamos leyendo. Recuerden que esto es bien como constructivo. Entonces, lo que estábamos leyendo, me refiero al capítulo anterior, se va extendiendo con lo que se comenta en el capítulo 6. Entonces, el último ejercicio, ¿sí? El último ejercicio en particular, el- ambas oraciones son equivalentes en fuerza semántica, aunque... Este ejercicio. Escriba una oración que sea verdadera en alguna estructura con dominio infinito, pero que no sea verdadera en ninguna estructura con dominio finito. Entonces, aquí la gracia es que hay un concepto que es bien interesante y es la idea de contar. Cómo nosotros contamos. Y al final, ¿por qué quiero recaer en ese concepto? Porque de ahí nace la matemática. ¿Sí? La matemática tiene un origen en Sumeria, en Egipto, con referencia a la parcelación, con referencia a cómo medir algo. Entonces, la idea de contar es muy crucial. Entonces, hay muchas formas de contar. Una de las formas de contar es con los números naturales. ¿Sí? De ahí el nombre que es natural, son naturales a la hora de contar. Uno, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Incluyendo el cero, ¿cierto? Cero, uno, 2, 3. Y en este ejercicio la idea detrás es que para contar, o la idea de la estructura con dominio infinito, es que nosotros la podemos representar como contándola, estableciendo una biyección con lo natural. Entonces, si nosotros ya utilizamos los naturales para contar, que son infinitos, si nosotros podemos establecer con otro conjunto una biyección entre los naturales y ese conjunto, entonces tienen la misma cardinalidad, es decir, tienen la misma cantidad de elementos.
independiente que sean infinitos. Entonces se demuestra, por ejemplo, que hay biyecciones que uno no puede encontrar o que no existen. Y esas son, por ejemplo, entre los naturales y los reales. Eso quiere decir que a pesar que los naturales sean infinitos, al igual que los reales, no hay una biyección entre ellos. No podemos contar los reales con los naturales, pero sí podemos contar los enteros con los naturales. Entonces esa idea, que es una idea matemática, trasciende igual la lógica en el sentido eh, de los dominios del lenguaje por los que yo estoy tratando. Porque se supone que la lógica estudia eh, las reglas y las formas del buen pensar, ¿cierto? Estoy haciendo muy reduccionista mis palabras, ¿cierto? Pero entonces van a haber ciertos dominios donde las cosas pueden ser infinitas o infinitas o finitas, perdón. Entonces van a haber enunciados que acerca donde el dominio de ese predicado va a ser verdadero en conjuntos infinitos, pero no en otro conjunto que no lo sé. Esa era el comentario. Volviendo a eso. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno dice, recuerden que la, como la ventaja comparada entre la lógica de predicado con respecto a la lógica proposicional es que la lógica de predicado introduce los conectivos de existencia y unidad, o sea, de existencia y universalidad. Y el para todo, uno también lo puede decir de conjunto infinito. Entonces, por ejemplo, si yo digo, todos los triángulos equiláteros tienen sus lados iguales, de igual medida. Entonces, ese enunciado es acerca de infinitos triángulos. Y ese enunciado es verdadero, es más, es tautológico, se demuestra por definición. Entonces, eh, ¿a qué es lo que voy con esto? Que el predicado en este caso es claro, pues son enunciados del lenguaje que nosotros, con los que nosotros tratamos, a pesar de que, claro, los objetos son ideas, son objetos de la matemática, pueden ser objetos dentro de un argumento. Eh, entonces, recapitulando, ¿cierto? La idea entonces del autor. ¿Cuál es la relevancia del capítulo 6? En el capítulo 6 se introducen lo que son las reglas de deducción natural. Entonces, si nosotros ya vimos que, por ejemplo, dos fórmulas son equivalentes cuando sus tablas de verdad son iguales, bueno, tenemos dos cosas. Uno, que eso es muy tedioso para enunciados complejos, y otra, que debe haber otra forma. O sea, si nosotros estamos viendo la lógica como una estructura, hay suerte de reglas. Entonces, con deducción natural se refiere a reglas que me permiten derivar una verdad de otra. Entonces, la deducción natural es una regla lógica, ¿sí? En este sentido se puede considerar una regla metalógica que va a determinar, estoy hablando desde un paradigma pluralista de la lógica contemporánea, para diferenciar una lógica clásica de una no clásica. Entonces, para la regla de consecuencia lógica, ¿sí? Para justificar qué conclusión se justifica a través de una premisa, yo lo puedo demostrar a través de reglas. Y estas reglas son las reglas de deducción natural, que son las de Kant, ¿ya? No sé si se ve en una introducción, creo que resumí algo bien panorámico del rol que juega el capítulo en el texto y en el manual más que todo. Ya. Dice entonces, un argumento válido no tiene por qué ser obviamente válido. Puede establecerse la validez de tal argumento dividiéndolo en argumentos más pequeños y mostrando que se puede pasar de las premisas a la conclusión mediante una secuencia de pasos pequeños y evidentes. Es decir, se demuestra la conclusión a partir de las premisas por medio de conclusiones intermedias. Las premisas originales se utilizan para derivar conclusiones evidentes, las cuales a su vez se emplean en los pasos siguientes como premisas para derivar nuevas conclusiones, y así sucesivamente, hasta que se obtiene la conclusión original. Tal secuencia de pasos evidentes se denomina una demostración. Que un paso sea evidente depende de la perspectiva
Sin embargo, puede intentarse mostrar que existe una lista fija de reglas de demostración simples que bastan para establecer la validez de cualquier argumento válido. Las reglas deben formularse de tal modo que sea fácil de verificar si un paso dado en una demostración se ajusta a una de estas reglas. Si se fija un conjunto de reglas que pueden emplearse en las demostraciones, entonces no puede haber un desacuerdo serio sobre la admisibilidad de un paso determinado y se obtiene así una noción objetiva de demostración. Este enunciado que está aquí, de hecho, está súper bueno, porque yo lo pondría como un enunciado de prueba. Formalice este enunciado. La misma herramienta que nosotros utilizamos de lógica de predicado de proposicional, podríamos utilizarlas para analizar este enunciado que nos está dando el autor. Es un condicional, ¿cierto? Hay un entonces aquí, ¿sí? Entonces esto que está acá es antecedente de un argumento. Esta es el antecedente que nos da el argumento, esta es la consecuencia. Y la consecuencia, ¿sí? Tiene un i. Entonces son dos enunciados las consecuencias, este y este. Y cada uno tiene su predicado. Entonces estamos. Porque creo que, entonces, ¿qué nos dice esto? Tenemos un conjunto de reglas que pueden emplearse en la demostración. ¿Qué tenemos como consecuencia? No puede haber un desacuerdo serio sobre la admisibilidad de un paso determinado. Es decir, si tengo reglas, nadie se puede quejar de lo que sigan esas reglas. Y así se obtiene una noción objetiva de demostración. ¿Qué implica esto? Que esta es la idea del lenguaje formalizado. Este es el objetivo que tiene la lógica desde la lógica universalis de Leibniz, ¿sí? O los primeros analíticos de Aristóteles en el sentido de eh, ser la ciencia formal del pensamiento. Entonces, claro, po, si nosotros damos estas reglas, todo lo que se siga de ello va a ser verdad o va a ser admisible, ¿sí? Es una forma objetiva de em, eliminar la confusión del lenguaje natural, la ambigüedad de las palabras eh, del lenguaje natural. Entonces, para los lenguajes L1 y L2 de la lógica proposicional y de la lógica predicados, puede proposicionarse una lista de reglas admisibles que legitiman los pasos de una demostración. Es evidente para qué argumentos debe haber demostraciones. Solo debe haber demostraciones para los argumentos válidos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los argumentos inválidos? Son los argumentos cuyas premisas son falsas y conclusiones son verdaderas. ¿Sí? Entonces, en este caso nos vamos a preocupar netamente de los válidos. Formalmente hablando, no debe ser posible pasar desde las premisas en un conjunto gamma hasta una oración phi, si no es el caso de que phi sea consecuencia lógica de gamma. ¿Sí? Recuerden que esto se lee como consecuencia lógica. Las reglas deben ser correctas en este sentido. En segundo lugar, las reglas de demostración deben ser completas en el sentido de que deben haber demostraciones para todos los argumentos válidos. Si phi es consecuencia lógica de gamma, entonces debe ser posible alcanzar phi a partir de las premisas en gamma, mediante pasos de demostración que se ajusten a las reglas establecidas para la demostración. De nuevo, este enunciado que nos da el autor, todo este párrafo, también está muy bien estructurado. ¿Sí? Es un argumento que nos está dando el autor acerca de la importancia que tienen las reglas de demostración. Entonces, eh, de nuevo, esto es lo mismo que el autor mencionó acá arriba, ¿sí? Pero esta vez incluyendo o haciendo referencia al peso semántico del, perdón, de el símbolo. Se me fue la palabra, del símbolo, ¿sí? Eh, ¿Y por qué esto es importante? Porque la noción de consecuencia lógica es un criterio o sea, es el corazón de la lógica para muchos autores. Entonces, lo que estamos haciendo acá es profundizar en las reglas de estos lenguajes, del lenguaje uno y del lenguaje 2. No sé si hay alguien que quiera preguntar. Me voy a servir un poquito de agüita, permiso.
Ya, ahora sí. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. Bueno, entonces dice, para mostrar que phi es consecuencia lógica de gamma, se puede simplemente ofrecer una demostración. En lugar de razonar, usando la estructura de L2, como en el capítulo anterior, esto facilita enormemente el establecimiento de la validez de los argumentos en la lógica de predicado. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede ser phi? ¿Qué puede ser gamma? Bueno, phi y gamma pueden ser los enunciados de los mismos problemas que nosotros estábamos revisando. Ahí, ¿sí? Pueden ser la misma guía, por ejemplo, el mismo enunciado anterior que revisé, ¿cierto? Eh, entonces, hay una serie de pasos, ¿sí? Definiciones, en este caso, todo que me permiten, y de una forma, eh, de forma estructural detrás, van a estar las reglas de demostración de la deducción natural, que son las que me permiten ir demostrando paso a paso y que algo se sigue de lo anterior. Esto facilita enormemente el establecimiento de la validez del argumento, ya, todo acá. Los lógicos han ideado diversos sistemas de demostración para distintos propósitos. Algunos son fáciles de implementar en computadores, otros son muy fácilmente de enunciar, aunque difícil de manejar. Otros facilitan investigaciones más profundas sobre la noción de demostrabilidad. Emplearé un sistema que permite visualizar pasos de demostración no muy distintos de lo que las personas realizan en el razonamiento cotidiano. Ya, esto es importante porque el autor está diciendo aquí, bueno, entonces la lógica, ¿de qué se ocupa? ¿Del razonamiento cotidiano o del razonamiento formal? ¿Del buen pensar o de cómo piensa la gente cotidiana? Yo creo que aquí está usando de la palabra cotidiana, o bueno, ¿cuál era la palabra en inglés? Está más arriba. Everyday Reasoning. Ah, claro, entonces, pero, como el razonamiento del día a día, ¿cierto? Día. Pero, claro, igual siento que no se ajusta, porque lo que hace Jensen, por ejemplo, es profundizar en la demostración de enunciados formales. O sea, considerando, eh, a ver, o sea, a lo que voy es que la pregunta es como, es de la filosofía, no es de la lógica. ¿Qué tipo de carga tienen los enunciados que sirven para esta herramienta? Enunciados formales que son ideales y perfectos. Recordemos que las palabras son vagas o tienen ambigüedades, entonces el lenguaje formalizado no las tiene. O estamos pensando en las palabras que sí las tienen, que es el razonamiento cotidiano, ¿sí? Yo creo que no, porque si utilizara el razonamiento cotidiano, entonces de partida no habrían dos valores de verdad. En el razonamiento cotidiano la gente razona hasta con preguntas. Entonces, no sé si se entiende el punto de lo que voy. Que no es cotidiano en el sentido de que cotidianamente nosotros tenemos incluso razonamientos que son que son falaces. Sí, tenemos muchos razonamientos que, que son falaces, permiten descubrimiento, pero no son deductivamente válidos. Entonces aquí yo creo que la palabra cotidiana, o como está mejor dicho en inglés, every reasoning, haciendo referencia como al razonamiento del día a día, no creo que se ajuste a lo que, porque esta regla, al menos como yo la interpreto y siguiendo el texto de Jensen, es un desafío ver el texto directamente en alemán para poder ver cuál es la postura que tiene el autor con respecto a eso. ¿Sí? Em, pero continúa. Las reglas que especificaré deben ser intuitivamente plausibles, aunque no todo paso que parezca intuitivamente correcto será una regla permitida en el sistema. El sistema no ha sido diseñado para ser el más eficiente posible. Su propósito es mostrar que toda demostración puede descomponerse en pasos simples, elementales y de pocos tipos,
Si el objetivo fuera un sistema de demostración muy eficiente, sería necesario agregar más reglas. Sí, entonces aquí, ¿quién está diciendo el autor? Que el sistema de demostración que va a presentar no sigue un principio de economicidad en el sentido de manipulabilidad de las reglas, sino en un sentido de, tiene una economicidad en el sentido de la menor cantidad de reglas posible. ¿Sí? Entonces, dado que las reglas de demostración se asemejan bastante a los pasos usados en las demostraciones informales, los sistemas de tipo descritos en este capítulo se denominan sistemas de deducción natural, ¿sí? Con mayúsculas, ¿sí? Haciendo diferencia aquí. Fueron introducidos de manera independiente por Laskowski y Gensen. ¿Sí? No sé, bueno, yo debo decir que no conocía a Laskowski, solo Gensen. Voy a revisar también. El sistema que presentaré es la variación de la versión de Gensen. Las demostraciones de la deducción natural comienzan con su suposición. Cualquier oración puede ser asumida. Sí, regla de suposición. La ocurrencia de una oración phi sin ninguna oración por encima es una suposición. Una suposición de phi es una demostración de phi. ¿Sí? Eh, entonces esto es algo muy... ¿Por qué decía que esto, bueno, sí en el sentido cotidiano, pero sobre todo en la formalidad, la lógica se basa en esto, ¿no? O sea, en cualquiera de su área, un principio eh, implícito es que el enunciado que uno supone, se supone que porque es cierto, ¿sí? Entonces cuando, por ejemplo, Euclides dice que un punto es aquella espacio geométrico que no tiene volumen ni ocupa espacio. No necesita demostrarlo porque lo está suponiendo. ¿Sí? Y a partir de ello, y bueno, y después de las otras definiciones, una recta es un conjunto de puntos infinito, eh, demuestra un montón de cosas, ¿cierto? La leyes, reglas de la geometría, un montón de propiedades, pero está implícita esto, de que lo que uno supone no lo tiene que demostrar, porque se da por verdadero. Entonces puede parecer algo extraño que la mera ocurrencia aislada de una oración ya sea una demostración, pero resulta conveniente considerar una línea con una sola oración como una demostración de ella a partir de la suposición fin, ya que esto hace que las siguientes definiciones sean más claras y directas. Entonces toda demostración comienza con suposiciones. Las reglas adicionales de demostración muestran cómo extender una demostración, esto es, cómo formar demostraciones cada vez más largas, añadiendo nuevas oraciones. Para enunciar las reglas, hablaré de anexar oraciones a demostraciones ya existentes. Con esto me refiero a lo siguiente: se anexa una oración phi a una demostración dibujando una línea horizontal bajo la demostración y luego escribiendo phi debajo de esa línea. Se anexa una oración a dos o tres demostraciones escribiendo la demostración una al lado de otra. Luego dibujando una sola línea, perdón, bajo todas ellas y escribiendo phi debajo de esa única línea. ¿Sí? Todas las reglas permiten anexar solo una oración en cada paso. Así, en toda demostración hay siempre una sola oración phi al final o en la raíz de la demostración. La demostración es una demostración de oraciones phi. Las demostraciones tienen, por tanto, la forma de árboles que se ramifican hacia arriba. Para cada conectivo y cuantificador existe una regla de introducción y regla de eliminación. Utilizaré las abreviaciones, por ejemplo, intro es una forma de abreviación de regla de introducción y entonces, em, ¿por qué ahora? Bueno, después lo vamos a ver, pero ¿cuál es la idea? ¿Qué ejemplo intuitivo se podría pensar? Es que si uno tiene si uno tiene un enunciado o tiene un argumento y uno dice, bueno, si P y Q, si P implica Q, es verdad, entonces también es verdad P y R implica Q, ¿sí? En el sentido que agrego R, ¿sí? Porque
e información adicional y si lo otro ya es verdad y si lo veo como premisa es verdad. Entonces vamos a ver que hay una relación o sea, como estoy dando el ejemplo para que se entienda, ¿cierto? De cómo se va agregando eso, a qué se refiere con regla de introducción. Por consideración, a quienes se concentran únicamente en la lógica proposicional, usaré la sección solo ejemplos en L1. No obstante, las reglas se aplican igualmente a la lógica de predicado. Comenzaré con las reglas para la conjunción. Eh, Intro. El resultado de anexar, ¿sí? Por ejemplo, si tengo phi y psi, a una demostración phi y a una demostración psi, es una demostración phi y psi. Entonces, por ejemplo, gráficamente esta regla permite escribir una demostración que termina phi y otra que termina psi, una al lado de la otra. Dibujar una línea horizontal debajo de ambas y escribir phi y psi debajo de esa línea. Así una aplicación de la regla tendrá la siguiente forma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Nos dice, bueno, si tú tienes, bueno, aquí las variables son reglas, o sea, perdón, son demostraciones. ¿Sí? El autor lo mencionó un poquito más arriba, phi y psi, recuerden que son variables lógicas, yo las puedo rellenar con lo que sea, esa es la gracia de la variable. Y en este caso nosotros estamos suponiendo, estamos asumiendo que cada una de estas letras representan ya una demostración. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, de nuevo, vuelvo a la idea de Euclides para hacer referencia a algo antiguo y que nunca cambia, ¿cierto? Pero si tú ya demuestras que tiene una regla, la idea de los triángulos equiláteros, ¿sí? Todos los triángulos tienen sus lados iguales, ¿sí? Y lo tienes como, si tienes la altura de un triángulo, si es lo que forma un ángulo recto desde un vértice al otro. O sea, desde un vértice de la línea del vértice hasta la contraria. Forma un ángulo recto. ¿Sí? Tienes dos enunciados, ¿ya? Y cómo lo representas tú, lo puedes representar esto, lo puedes representar de esta forma, como este árbol, ¿sí? Que va haciendo el autor. Ahora tú me dirás, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias? Bueno, tú tienes las dos cosas juntas ahora, ¿sí? Ya que tienes las dos definiciones o las dos demostraciones juntas, ahora, o sea, ahora las tienes juntas. Entonces este enunciado de acá abajo puede hacer referencia a otro enunciado, ¿sí? Por ejemplo, el triángulo tiene tres alturas, ¿sí? Y tengo un tercer enunciado, pues entonces a este nuevo enunciado le puedo dar otro nombre, no sé, alfa o beta, ¿sí? Entonces ese nuevo enunciado, que es producto de haber juntado estas dos demostraciones, va a ser un nuevo enunciado. Triángulo equilátero tiene tres alturas, ¿sí? Y que parten de cosas que yo fui asumiendo hacia atrás. Entonces, espero se haya entendido el ejemplo. Creo que hasta acá llegué, pues, ¿sí? Entonces, yo sé que quizás puede ser muy abstracto todavía, pero la gracia es que eso, pues ahora, como las variables proposicionales son enunciados de predicados de cualquier cosa, entonces que sean ellas mismas ya demostraciones, pues. Entonces ya no estamos hablando acerca de enunciados, o sea, enunciados cualquiera, estamos hablando específicamente de enunciados o pensando en enunciados que son demostraciones de enunciados formales, ¿sí? Entonces, ese es el poder del trabajo, ¿sí? Por eso Jensen se le conoce como, bueno, a toda esa área de la lógica y la matemática se le conoce como la teoría de la demostrabilidad, ¿sí? Y estas reglas se pueden abordar o se pueden interpretar con em, em, o en distintos contextos semánticos, ¿sí? Eso. Em, no sé si hay alguien que quiera comentar algo. Bueno, mencionar que el paquete de látex bueno, para en este caso, no está tanto aquí, sí, es con array simplemente, pero hay un paquete para demostraciones más extensas. Entonces después cuando veamos demostraciones más extensas,
voy a utilizar este paquete para que vayamos entendiendo cómo se van aplicando estas reglas, ¿sí? Entonces, esto es justamente lo que eh, se puede utilizar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que después tú vas utilizando, recuerden la idea del autor, y descomponiendo en partes, ¿sí? Y esa idea, ese concepto viene desde los griegos, o sea, eso es de Andrópolis, creo, de Alejandría, o no me acuerdo cómo es el nombre exacto del griego, porque, ¿saben? Pues, es difícil recordar el nombre griego, no me recuerdo la latinización del nombre, pero creo que es Andrópolis o em, hay un texto en donde él profundiza en esta idea que eh, para analizar un problema, se analiza el problema en sus partes, se descompone las cosas y se realiza un proceso de análisis y análisis viene ahí etimológicamente la palabra, de separar en pequeñas partes y luego de síntesis, de juntar esas pequeñas partes y llegar a la conclusión final. Entonces tú vas descomponiendo desde las premisas hacia adelante y también vas descomponiendo de la conclusión hacia atrás. Llega a un punto en donde encuentras enunciados que son equivalentes, entonces encontraste la demostración. Y esa idea los griegos ya la manejaban. A eso le llaman, en otros libros se le llama pensamiento en reversa, eh, ¿cierto? Incluso el mismo Peirce tiene en un sentido la abducción, el sentido de la retroducción, el pensamiento hacia atrás. Entonces, como una forma de justificar una deducción, ¿sí? Yo sé que el comentario es en general, pero estoy tratando de comparar el trabajo y tratar de explicar cuál es la relevancia de esto, ¿sí? Como entendiendo de nuevo a la lógica como la ciencia que estudia el razonamiento ya sea de enunciado abstracto o de enunciado cotidiano, ¿sí? Así que eso, muchachos. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana avanzamos. Así que no creo que terminemos todo el capítulo, pero espero por último que lleguemos a la mitad. Y por último que vayamos viendo todas las reglas, porque me adelanto un poquito. Si la idea es reducir la menos cantidad de reglas posible, la cantidad de reglas van a depender o sea, de los conectivos lógicos del lenguaje L1 y L2. ¿Sí? Entonces la pregunta ahora es, ¿con cuántos conectivos son los mínimos conectivos que necesito? ¿Sí? Y bueno, ahí hay bueno, no sé de cuándo es Jensen, es del 35, este trabajo por ahí era, ¿o no? 35, 33. Por ejemplo, Shannon, bueno, este alemán, Shannon en Estados Unidos, por ahí por el 40 también tiene un trabajo interesante donde él demuestra que puedes reducir la lógica proposicional, cualquier enunciado de lógica proposicional lo puedes escribir con solo conjunción y negación, ¿sí? Entonces, en el sentido en que para la introducción de cada uno de los conectores, o para justificar de un enunciado a otro, escribirlo, necesitamos una regla. Deberíamos en principio necesitar dos reglas o tres, ¿sí? Incluyendo el cuantificador. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la idea de esto? Si el cuantificador universal es para todo elemento, ¿sí? Y el cuantificador existencial es que existe un elemento. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tengamos un enunciado cuya, que signifique la existencia de un elemento, nosotros podemos concluir que existe un elemento, ¿sí? Y esa, por ejemplo, ya podemos considerar una regla, ¿sí? Eso. Em, Espero se entienda a medida que vayamos avanzando. Voy a intentar tener también un par de ejemplos, porque el autor no es muy amigable en cuanto a qué es phi, qué puede ser sí. Entonces la idea es poder ir teniendo ejemplos de cosas que podemos meter aquí al enunciado. ¿Ya? Eso, nos vemos la... Muchas gracias, que esté muy bien.
Chao, chao. Vemos.